En esta clase vamos a ver la función irracional, la función exponencial y la función logarítmica. Entonces vamos a empezar por la función irracional. La función irracional está descrita en términos de raíces o exponentes fraccionarios de la variable. Entonces acá tenemos un ejemplo, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, y esta es su respectiva gráfica. Entonces hay que notar acá que valores entre menos 1 y 1 no se pueden obtener de esa función. ¿Por qué razón? Porque cuando x está entre menos 1 y 1, acá nos van a dar valores negativos y la raíz cuadrada de valores negativos no está definida. Entonces hay que tener en cuenta esas situaciones que ocurren. Ahora, la raíz cuadrada es un caso particular de las funciones irracionales. En general podemos decir que el dominio y el rango de una función irracional depende del caso particular de cómo se define la regla de mapeo o cómo está definida en sí esa función. Es decir, acá el índice de la raíz, la expresión que está dentro de la raíz, depende de todo eso, cómo será el rango y el dominio de la función. Entonces podemos decir que las raíces de índice par tienen restringido su dominio a valores positivos del radicando, es decir, a los valores de acá dentro de la raíz. Entonces, si el grado es impar, su dominio está en todos los reales. Ahora, para el caso de las raíces de grado par aplicada a un polinomio, nosotros podemos decir que el rango son los valores positivos. ¿Esto por qué razón? Porque por definición la raíz de cualquier valor real positivo será un valor positivo. Y esta restricción se da para que pueda existir la función irracional, porque si tomamos también los valores negativos ya no va a ser una función, pues para un mismo valor de acá en x se podrían tener dos valores en y eso no aplica en las funciones, o sea, eso no sería una función. Vamos a trabajar el dominio de esta función. Entonces, recuerden que acá como tenemos una raíz de índice par, es decir, la raíz cuadrada o índice 2, entonces el dominio está restringido por el radicando que tiene que ser positivo, lo cual lo representamos con esta inecuación, diciendo x al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Reescribimos esta inecuación en forma de factores de ese polinomio. Recuerden que esto es una diferencia de cuadrados para poder aplicar el método de puntos críticos. Entonces, en cada uno de esos factores yo obtengo una raíz. Del primer factor voy a obtener la raíz de menos 1. Del segundo factor tengo la raíz de 1. Y entonces esos factores, bueno, esas raíces las ubico en este esquema de puntos críticos desde la más pequeña, que es menos 1, a la más grande, que es 1. Y entonces organizo en cada fila los signos que corresponden o representan cada uno de estos términos. Entonces, para este primer término, x más 1 con su raíz, que es menos 1, está esta fila. A la izquierda de menos 1 tengo valores negativos, a la derecha tengo valores positivos. Igual para el siguiente término, x menos 1, cuya raíz es 1. A la izquierda tengo valores negativos, a la derecha tengo valores positivos. Acá lo que voy a tener es mi fila resultante, o lo que sería en otras palabras el signo que va a tomar toda la expresión completa. ¿Cómo la obtengo? Multiplicando los signos. Menos por menos me da más por menos me da menos, más por más me da más. Entonces con esto ya me queda interpretar la solución de esta fila de signos resultantes. Recuerden que nosotros estamos buscando los valores positivos de esta expresión, es decir, en qué intervalos esta expresión de acá es positiva o toma valores positivos. Entonces acá interpretamos que son positivos los valores comprendidos entre menos infinito y menos 1 cerrado, porque acá la relación de orden es compuesta,
unión con el valor de 1 cerrado, porque lo mismo, porque la relación de orden es compuesta, hasta infinito positivo. Entonces esto es el intervalo donde esta expresión toma valores positivos o cero. Entonces, una vez tenemos eso, ya podemos decir que el dominio de la función corresponde a los valores que están comprendidos desde acá de -1, que están entre -1 y el infinito negativo, y desde 1 hasta infinito positivo. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta, pues que acá siempre se ordenan del valor más pequeño al valor más grande al escribir el intervalo como tal. Por eso decimos de menos infinito hasta -1 y desde 1 hasta infinito positivo. Bueno, ya hallamos el dominio. Ahora vamos a revisar el rango de esta función, que es bastante sencillo porque acá tenemos un polinomio dentro de la raíz y entonces habíamos dicho que para este tipo de funciones el rango van a ser los valores que van desde 0 hasta infinito positivo. Entonces ese es el rango. ¿Por qué razón? Porque acá dentro de la raíz tenemos un polinomio. Ahora, la función no es inyectiva. ¿Por qué razón? Porque si trazamos acá en la gráfica una recta horizontal, podemos ver que se están cortando a la gráfica de la función en más de un solo punto. Ni tampoco es sobreyectiva si decimos que el codominio son todos los reales, pues si trazamos una recta horizontal acá no va a cortar en ningún punto a la función. Entonces, por eso no es inyectiva ni sobreyectiva. Pero nosotros podemos restringir esa función para que tenga esas dos propiedades y así pueda tener una función inversa. Esas restricciones serán el dominio. En este caso vamos a tomar esta parte de la gráfica, aunque se podía haber tomado la parte izquierda, pero pues vamos a tomar la parte positiva. Entonces decimos que el dominio va de 1 hasta infinito positivo y el codominio va a ir desde 0 hasta infinito positivo. De esta forma nosotros sabemos que el codominio va a ser igual al rango de la función y con eso ya podemos garantizar que sea sobreyectiva. Y además es inyectiva porque siempre que tomemos una recta horizontal que esté entre 0 e infinito positivo, siempre va a cortar a la curva en algún punto. Aunque acá no aparezca, pero esto sigue extendiéndose y siempre va a haber curva de aquí en adelante. Entonces, una vez hechas estas restricciones, podemos plantear la función inversa. Entonces, vamos a hallar la función inversa de f. Entonces, hacemos la forma de la ecuación que representa esta función. Decimos y igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Luego hacemos el cambio de las variables. Cambiamos la letra y por x, la letra x por y y tenemos esta nueva ecuación en donde vamos a despejar y, que acá para eliminar esta raíz vamos a elevar al cuadrado a los dos lados de la ecuación. Entonces nos queda x al cuadrado es igual a y al cuadrado menos 1. Una vez tenemos esto, vamos a pasar este menos 1 a sumar al lado izquierdo y nos queda x al cuadrado más 1 es igual a y al cuadrado. En otras palabras, si sacamos raíz cuadrada al lado izquierdo y al lado derecho vamos a tener que y es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Con lo cual ya sabemos que la función inversa de f es una función g de x que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Ya ustedes pueden verificar que esto es correcto haciendo la respectiva composición de f de x con g de x. Función exponencial. Bueno, una función exponencial corresponde cuando tenemos una variable en el exponente de una expresión. Entonces, acá tenemos la función exponencial más clásica, que tenemos un valor real multiplicando a una base
que es el número e, un número trascendental, elevado a un exponente, donde tenemos un coeficiente a que multiplica al valor de x. Entonces decimos que n sub 0 es la cantidad inicial. Esto está muy relacionado con problemas de crecimiento exponencial. Y a es una constante de crecimiento. Si a es positivo, esto va a crecer de manera abrupta. Si a es negativo, va a decrecer de manera abrupta. O sea, va a disminuir y se va a volver un valor muy pequeño de una forma muy abrupta o rápida. El dominio siempre van a ser los números reales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo reemplazar cualquier número real acá en el exponente y yo voy a poder calcular esta expresión. Entonces, ahora, el rango y la tendencia de esa función van a depender de estos dos coeficientes, de n sub 0 y de a. Entonces, acá tenemos estos cuadros donde vamos a resumir esos comportamientos. La tendencia, cuando hablamos de tendencia, estaremos mencionando que si la función es creciente o la función es decreciente. En este caso particular decimos que la función es monótona creciente o monótona decreciente, porque siempre está creciendo o siempre está decreciendo. Entonces, para el primer caso, si el valor de a es positivo y n sub 0 es positivo, decimos que el rango son los números reales positivos y también tenemos una tendencia creciente, o sea, va aumentando conforme aumenta el valor en x. Ahora, si nosotros tenemos un valor a positivo, pero un n sub 0, o sea, una cantidad inicial negativa, tenemos que el rango van a ser los números reales negativos y va a tener una tendencia decreciente. Si se fijan acá, conforme voy avanzando horizontalmente, la función va tomando valores cada vez más pequeños en el eje y. Por eso es decreciente. Ahora, si a es menor que 0 y n sub 0 es mayor que 0, decimos que el rango van a ser los números reales positivos, pero la tendencia va a ser decreciente. Entonces acá nos damos cuenta que la función va decreciendo o va disminuyendo conforme avanza en el eje horizontal. Ahora, por último, si a es menor que 0, es decir, a es negativa y además n sub 0 también es negativa, decimos que el rango van a ser los números reales positivos y la función va a tener una tendencia creciente. Es importante que en todas estas formas, en ninguna se llega a tomar en el rango el número 0. Por eso decimos que solo son los reales positivos sin tener en cuenta el número 0. O si tenemos los reales negativos, pero eso va a ser sin tener en cuenta el número 0. Bueno, la función exponencial decimos que es una función inyectiva, pero no es sobreyectiva. ¿Por qué decimos que sí es inyectiva? Porque si trazamos una recta horizontal en donde la función sí se puede cortar en algún punto, siempre va a ser en un solo punto. Entonces por eso decimos que la función es inyectiva. Pero no es sobreyectiva porque el rango no es igual al codominio si tomamos al codominio como a todos los números reales. Por eso acá al trazar esta recta no va a cortar en ninguna parte a la gráfica. Entonces, para que tenga inversa hay que restringir el codominio a los reales positivos, en este caso particular, en este ejemplo, de forma que nosotros vamos a poder hallar la función inversa. Entonces vamos a expresar la función como ecuación. Y ahora procedemos a cambiar las variables. Entonces la letra y la cambiamos por x y la letra x por y. Entonces así lo que vamos a hacer es despejar a la variable y.
En este caso, para poder despejar, aplicamos logaritmo natural a la izquierda y a la derecha de la ecuación, de forma tal que acá nosotros tenemos por propiedades de los logaritmos el y que está en el exponente pasa a multiplicar al logaritmo natural de e. Y si recuerdan, el logaritmo natural es logaritmo en base e. Entonces, el logaritmo de la misma base siempre va a ser 1. Por lo tanto, nos queda y al lado derecho. Y entonces decimos que y es igual al logaritmo natural de x. En otras palabras, que la función inversa de f de x o del exponencial de x es igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, la función inversa de una exponencial es una función logarítmica. En general, hay que recordar que e elevado a la x en términos de funciones se conoce como exponencial de x y es una función que está implementada en diferentes software, en la calculadora también suele estar implementada y a esta es a la que se le conoce en caso particular como exponencial. Entonces, para nosotros cuando estamos hablando de función exponencial lo vamos a tomar en términos más generales como la función que habíamos visto antes, donde tenía cantidad inicial y acá también aparecía un coeficiente. Pero para software computacional, la función exponencial corresponde a esta que aparece acá. Y su función inversa es la función logarítmica o el logaritmo natural de x. Bueno, vamos a hacer un ejemplo en donde tenemos una función exponencial de esta forma, n sub 0 e elevado a la ax, que pasa por los puntos 3,1 y 4,2. Entonces vamos a resolver esta función o vamos a hallar esos coeficientes n sub 0 y el valor de a. Entonces vamos a recordar que estos puntos del plano cartesiano vienen de la forma x, f de x. Entonces x es el valor que toma en el eje horizontal y f de x es el valor que toma en el eje vertical. Por lo tanto, se reemplaza estos valores en la función para cada punto, o sea, para 3,1 y para 4,2. Si tomamos 3,1 vamos a tener la función evaluada en 3, que es x, va a ser igual a n sub 0 por e elevado a la a por 3. Recuerden que acá el valor de x se cambió por 3. Entonces, también nosotros sabemos que la función evaluada en 3 nos da 1, porque vienen de esta forma los puntos x, f de x, es decir, sería 3, f evaluado en 3 y f evaluado en 3 vale 1 de acuerdo a este punto. Entonces eso es lo que nosotros reemplazamos acá en esta ecuación y la vamos a denotar como ecuación 1. Ahora vamos a hacer lo mismo para el segundo punto. Entonces decimos que la función evaluada en 4 es igual a n sub 0 exponencial elevado a la a por 4. Entonces acá la función evaluada en 4 según este punto nos da el valor 2, que es igual a n sub 0 exponencial de 4a. Acá cambiamos el orden por fines de mejorar la notación, porque esto lo podemos hacer porque la multiplicación es conmutativa. Entonces a esta expresión o a esta ecuación la llamamos ecuación 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir esta ecuación 2 para la ecuación 1. Entonces esto nos va a permitir tener ese cociente que nos va a cancelar a n sub 0. Entonces, esta técnica de dividir dos ecuaciones se utiliza cuando nosotros tenemos a los dos lados de la ecuación factores o un solo término. Entonces acá, si se fijan, a la izquierda tenemos un número y a la derecha el producto de dos factores. Entonces allí aplicamos el cociente de esas dos ecuaciones para poder cancelar el n sub 0
y de esta forma pues nos queda 2 es igual a exponencial de 4a dividido para exponencial de 3a. Y esto es un cociente de potencias de igual base, que lo podemos reescribir de esta forma, donde se restan los exponentes 4a menos 3a. Como son términos semejantes, nosotros decimos que 4 menos 3 nos va a dar a. Y con ese valor entonces nosotros ya podemos despejar el valor de a. ¿De qué forma? Aplicamos logaritmo natural a la izquierda, logaritmo natural a la derecha, y así nosotros vamos a tener que acá por propiedades de logaritmos el a que está en el exponente pasa a multiplicar y entonces vamos a tener a multiplicando al logaritmo natural de e, y logaritmo natural de e es 1, porque el logaritmo natural tiene la base e y logaritmo de la misma base siempre nos va a dar 1. Entonces ya tenemos la constante a. Ahora, como ya sabemos cuánto vale a, vamos a sustituir ese valor en la ecuación 1 y así hallar el valor de n sub 0. Entonces acá reemplazamos el valor de a por logaritmo natural de 2 y tenemos esta nueva expresión en donde nosotros podemos agrupar acá de esta forma por propiedades de potencias. Entonces nosotros acá lo que hicimos es agrupar e exponencial del logaritmo natural de 2 y eso elevado a la 3. Entonces acá esta parte la podemos escribir de esta forma por propiedades de potencia, porque la potencia de una potencia es el producto de los exponentes, es decir, si yo resuelvo esta potencia elevado a la 3 nos va a dar 3 multiplicado por este exponente, que es la expresión que teníamos originalmente. Entonces, ahora, nosotros también sabemos que como el exponencial es inverso del logaritmo natural, acá nos va a quedar el argumento, es decir, 2. Entonces, exponencial del logaritmo natural de 2 nos da 2. Entonces así nos queda esta nueva expresión donde ya desapareció el exponencial y el logaritmo natural. Entonces 2 elevado a la 3 nos da 8 y entonces tenemos que acá el 8 está multiplicando a n sub 0, a la izquierda pasa a dividir y n sub 0 es igual a 1/8. Por lo tanto, si reemplazamos n sub 0 y a en la función inicial que teníamos, entonces nos va a quedar que la función es igual a 1/8 exponencial del logaritmo natural de 2 por x. Si acá reagrupamos esto nuevamente como una potencia de una potencia, acá nos podemos dar cuenta que este exponencial del logaritmo natural de 2 nos puede quedar como 2 elevado a la x. Y así tenemos nuestra función exponencial escrita de una forma compacta. Función logarítmica. Bueno, esta función, ya la vimos antes, es la función inversa de la función exponencial. Nosotros la vamos a tomar de esta forma, en este ejemplo. La función f de x es igual al logaritmo natural de x. Decimos que esta función tiene su dominio en todos los reales positivos, es decir, no se incluye el número 0 dentro del dominio de esta función. El rango corresponde a todos los números reales. Y la función logarítmica es inyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si trazamos una recta horizontal, en cualquier parte donde corte a la función, siempre va a cortar a la gráfica de la función en un solo punto. Y también decimos que es sobreyectiva, porque puede tomar cualquier valor de los números reales en el rango. Aunque acá puede ser que no corte a la gráfica, pero es porque hace falta más del eje X. Si seguimos avanzando y graficamos más del eje X, acá también va a cortar en un punto a la gráfica. Por lo tanto, esta función sí tiene inversa, la cual es la función exponencial que antes ya habíamos verificado cuando veíamos la función exponencial.
Entonces acá, ¿cómo hallamos esa inversa? Vamos a escribir esta función como si fuera una ecuación. Y igual al logaritmo natural de x. Entonces decimos x igual al logaritmo natural de y, haciendo el cambio de la variable x por la variable y. Entonces acá elevamos o aplicamos exponencial a la izquierda y a la derecha de la ecuación para poder extraer este y del logaritmo natural. Entonces acá, como el exponencial y el logaritmo natural por propiedades se cancelan, entonces nos queda solo el valor de y, siendo y igual a exponencial de x. En otras palabras, nuestra función inversa es exponencial de x. Entonces así ya sabemos o verificamos nuevamente que la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Y con esto ya hemos terminado el tema de esta clase y es hora de ir a estudiar e ir a realizar los ejercicios propuestos en el taller para esta semana.